Ginecólogos, ¿qué es lo más horrible que han visto alguna vez? Ginecólogo al habla. A veces me encuentro con casos desagradables, cuando una chica pasa días, semanas con el mismo tampón. El cáncer necrótico de vagina también se ve bastante mal, pero eso ni de cerca se compara con el caso más terrible de mi vida. Una vez llegó a nuestra clínica una chica de 19 años y se quejó de que tenía atascada en la vagina una tapa de laca para el cabello. Bueno, eso no es problema, pensé ingenuamente. Pero el detalle era que se la había metido ahí a los 15 años, es decir, 4 años atrás. Ella no explicó la motivación de ese acto, pero se veía claramente que sentía mucha vergüenza. Incluso antes de que se desnudara, ya se podía percibir un olor horrible que se volvió mucho peor cuando empecé a examinar el problema. La tapa estaba metida con el borde hacia arriba y se notaba que en 4 años había quedado bien cubierta por los tejidos vaginales. La dificultad de extraerla se agravaba aún más porque esa tapa había perforado su vejiga y el recto. Para poder sacarla, fue necesario realizar varias operaciones extensas. No soy ginecólogo, pero conozco a alguien a quien recientemente le hicieron una histerectomía, extirpación del útero. En resumen, la chica tenía puntos en la vagina que necesitaban tiempo para cicatrizar, pero estaba tan ansiosa por volver a la vida sexual que no aguantó y se precipitó. Como resultado, del interior de su vagina se salió el intestino delgado. Me lo contaron con tantos detalles que creo que nunca más podré comer carne picada. Según la propia chica, cuando iba de camino a la cirugía de urgencia, sentía cómo el intestino estaba sobre su pierna y palpitaba. En la secundaria tenía una amiga que tenía mucho miedo de ir al ginecólogo. Cuando por fin se decidió a hacerse su primer frotis, se puso tan nerviosa que apretó al médico con las piernas como si fueran un torno. Según ella, pasó un rato antes de que pudiera relajarse y soltar al doctor. Fue extremadamente incómodo. Ahora, claro, ya se ríe de aquella situación, pero su timidez respecto a sus órganos femeninos no ha desaparecido. Ni siquiera le gusta usar tampones. Soy estudiante de medicina. Una vez me apunté para ser asistente en una histerectomía, extirpación del útero. Cuando íbamos a la cirugía, nos habían dicho que se trataba de un pequeño cáncer de ovarios, pero resultó ser mucho peor. Todos los órganos internos de la paciente tenían metástasis, así que pasamos 13 horas solamente reduciendo el volumen de los tumores, aunque toda la operación en teoría debía durar unas 3 horas. En algunas etapas nos ayudaron colegas de cirugía general y vascular. Le reemplazamos a la paciente la mitad del volumen de sangre. Después de todo lo vivido, ella se encontraba muy mal. Tuvo un largo y difícil periodo postoperatorio, pero al final logró recuperarse de alguna manera y regresó a casa con su familia. Para todos nosotros fue un caso muy agotador, pero tanto la paciente como su familia resultaron ser personas maravillosas, por lo que fue un honor poder ayudarlos. No soy ginecólogo, pero a veces hago revisiones. Una vez extraje un tampón que había estado dentro por lo menos un mes. Lo más curioso es que la chica había mantenido relaciones sexuales durante todo ese tiempo. El olor era simplemente infernal. Cuando ella se fue, todavía hicieron falta varias horas para ventilar la sala. Todo ese tiempo andábamos por la clínica pensando en cómo no vomitar. Mi papá contaba sobre una mujer que tenía una fuerte adicción a la heroína. Por alguna razón incomprensible, un día decidió ponerse creativa y se inyectó en los labios vaginales. Eso le provocó gangrena. Creo que el juego no valía la pena. Me tardé un poco en responder, pero aún así, soy estudiante de medicina. En una semana seré médico titulado, aunque no exactamente ginecólogo. Cuando hice mis prácticas en ginecología, me mandaron a revisar a una chica. Mientras me preparaba para el examen, el olor en la sala era tan fuerte que empecé a pensar que me enfrentaba al peor vaginosis bacteriana que hubiera visto jamás. Me meto a revisar, empiezo a observar todo, pero no noto ninguna secreción extraña. Raro. Empiezo a echarme un poco hacia atrás. Y siento que cuanto más me alejo, más fuerte es el olor. Resultó que simplemente le olían terriblemente los pies. Les recomiendo mucho leer el libro de la doctora Lisa Rankin, What's Up Down There. Allí hay una sección en la que ella escribe sobre los casos más terribles de toda su carrera. Por ejemplo, sobre cómo encontraba larvas, dinero, etc. Pero eso es lo de menos. El caso más impresionante fue el de una mujer a la que le estaba creciendo una papa en la vagina. Échenle un vistazo. Espera, ¿qué? En resumen, una mujer como método anticonceptivo decidió meterse una papa, y como la papa adora los lugares cálidos, oscuros y húmedos, empezó a crecer activamente. Al final de su vagina colgaban brotes de papa.
Mi historia no es sobre la vagina, sino sobre los pechos, pero no por eso es menos repugnante. Cuando estaba en la preparatoria, me uní a una organización estudiantil que enviaba a los alumnos a hacer prácticas. Yo decidí ir a ayudar a la sala de urgencias. Una vez nos trajeron a una mujer muy obesa. Su queja, dolor en el pecho. Todos sentíamos que de ella salía un olor realmente horrible, así que el médico decidió que había que lavarla y examinarla. La lava, levanta uno de sus pechos, y de ahí empieza a salir un hedor tan fuerte que casi todos nos desmayamos. Debajo del pecho resultó haber una costra incolora. El médico la limpia, la costra se desprende y queda al descubierto un pequeño agujerito del que empiezan a salir cucarachas. Lo más probable es que en el pliegue bajo el pecho se habían depositado huevos y cuando eclosionaron, las cucarachas no pudieron encontrar salida. Mi mamá tenía una historia que me parece la más asquerosa de todas las historias de hospital que he escuchado. Una vez llegó una paciente de unos 50 años, muy obesa, entra y dice que su esposo durante los juegos sexuales se había quejado de un olor extraño. Pero lo peor era que no solo su esposo lo notaba, sino todo el hospital. En fin, no recuerdo todos los detalles, pero al final resultó que toda su vagina estaba en necrosis. Fue necesaria una intervención quirúrgica, pero eso no la salvó. Poco después murió. La parte mejor de esta historia es que su esposo fue el primero en notar ese olor infernal, y encima, durante el sexo. No soy ginecólogo, pero también he visto cada cosa brutal. Vi a una mujer con cáncer de vagina. Después vi lo que le pasó tras la extirpación completa de la vagina y el cuello uterino. El espectáculo no era nada agradable. No puedo describirles con exactitud todos los procedimientos porque en ese entonces yo era un estudiante muy joven. Pero al final de lo que alguna vez fueron sus órganos, solo quedaba un enorme agujero vacío, del que goteaba algo. La pobre mujer estaba tan destrozada por el dolor y la vergüenza que le rogaba a su esposo que la dejara porque, cito, «Después de esto, nunca más podrás amarme». Pero él resultó ser un verdadero hombre. Se quedó siempre a su lado, le sostenía la mano, la tranquilizaba y la alimentaba de amor. Nos llegó una dama de 220 kilos con parálisis de las extremidades inferiores. Tenía una úlcera gigantesca y una fascitis necrotizante que destruyó todo lo que había en la zona genital y los glúteos. En el recto había erosiones. Lo entendimos porque de varios puntos de la superficie dañada salían heces. Cuando los médicos nos pidieron tomarle una muestra de orina, resultó que ya no tenía vejiga como tal, tampoco vagina. Se decidió intentar tapar de alguna manera la herida. Entre 6 la volteamos de lado y, básicamente, empezamos a empujar un montón de gasas en el agujero gigante, esperando que no se cagase durante el procedimiento. Murió muy rápido. En casos así somos impotentes. Me da tanta pena la primera chica. Espero que ahora sea feliz. Me da pena por todas las personas en este hilo, incluidos los lectores. No soy ginecóloga, pero desde que nací tuve un defecto al que nunca le presté atención hasta que empecé a usar tampones. El caso es que tengo una especie de tabique, por lo que no tengo un solo agujero, sino 2. Y me di cuenta de que tenía un problema solo cuando, una vez, intenté sin éxito sacar un tampón. Lo metí por un agujero y después intenté sacarlo por el otro, más pequeño, y ahí se quedó atascado. Me dolía de la hostia, pero no podía hacer nada al respecto. Por suerte, eso pasó cuando mi madre estaba cerca. Ella pensó que yo era una idiota que no sabía sacar un tampón, pero luego vio de qué se trataba y me llevó al ginecólogo. No soy ginecólogo, pero cuando trabajaba en urgencias también vi un caso interesante. A una mujer mayor la trajeron después de una caída. Empezamos a revisarla y resultó que tenía un cáncer vaginal gigantesco. Su pelvis se veía como si le hubieran pegado 2/3 de un balón de fútbol. El tumor era tan grande que presionaba los nervios de la pierna izquierda y bloqueaba la circulación sanguínea, por lo que básicamente se cayó. ¿Sabes qué fue de ella después? No. Cuando me fui de allí todavía estaban trabajando con ella. Espero que al final la hayan mandado a un hospicio. Es que con un tumor así, a los 80 años ya no tiene sentido hacer ni quimio, ni radiación, ni cirugía. Trabajo como enfermera en el departamento de ginecología. Por extraño que parezca, con todo tipo de horrores me topo bastante rara vez. Nuestras mujeres suelen ser bastante cuidadosas con sus vaginas, y en general la vagina es un órgano muy resistente. Puede aguantar incluso un trato bastante inadecuado. El caso más terrible fue cuando llegó una mujer para una histerectomía. Al inicio de la operación, el cirujano cometió un error y le cortó accidentalmente el intestino.
Se decidió suspender la operación hasta que el intestino cicatrizara, pero las cosas no salieron así y no cicatrizó. En resumen, pronto el corte del intestino se unió con la herida posoperatoria en el abdomen y se formó una fístula por la que salían heces. Y una herida por la que salen excrementos no es nada fácil de cerrar, ¿saben? Al final, la mujer pasó meses enteros en el hospital, sufrió 1.000.000 de infecciones, desgarros de la herida, curaciones complicadas que duraban horas, etc. En un momento dado, su herida fecal era tan grande que fácilmente habrían cabido allí mis 2 puños. Todo terminó con que le hicieron una colostomía permanente, una bolsita para cagar. Y según los últimos datos, al final, ni siquiera le quitaron el útero. Muchas gracias por ver. En los comentarios debajo del video, los ginecólogos pueden contar qué ha sido lo más terrible que han visto. Y no olvides mirar nuestros otros videos. ¡Adiós!